Comte esboza dos ideas, la filosofía positiva y la ley de los tres estadios. En esta primera plantea la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de humanidad para instaurar el orden social. Expone diferentes postulados, como la validez del conocimiento proviene de los hechos, el conocimiento científico debe someterse a un mismo método experimental, la unificación de las ciencias menciona que todas tienen un origen común y por eso debe clasificarse según su principio de generalidad, y que la ciencia está direccionada a la predicción, es decir, elaborar enunciados que constituyen leyes o teorías para dar cuenta a los procesos acontecidos en el mundo natural. Con respecto a la ley de los tres estadios, plantea que estas son las etapas por las que la mente, el conocimiento y la historia pasan. Son el teológico, que es una explicación espiritual, las ideas regidas hacia las causas primeras y finales de los efectos; el metafísico, que es la explicación en abstracciones personificadas, místicos, ideas regidas por las hipótesis sin constataciones empíricas; y el positivo, que son la explicación en hechos, entiende que la comprensión está en la predicción. Hablando acerca de los aportes de Karl Marx, se destaca principalmente el materialismo histórico, en donde Marx plantea que las condiciones materiales y económicas de una sociedad son el motor que impulsa el cambio social y el desarrollo histórico de la misma. Marx también nos habla acerca de la lucha de clases, donde nos argumentaba que la historia de la humanidad se centraba en la lucha de clases sociales antagónicas, impulsadas por una explotación económica. En este caso, Marx se refiere a estas clases sociales como la clase trabajadora y la clase propietaria. Marx también nos habla acerca de plusvalía, en donde se refería a que los capitalistas obtienen ganancias al explotar el trabajo de los trabajadores. Es decir, que los trabajadores producen más valor de lo que reciben como un salario. Y esta diferencia entre el valor creado por el trabajo y el salario pagado se convierte en plusvalía, la cual finalmente es la principal fuente de las ganancias capitalistas. Marx nos habla también acerca de la alienación, en donde plantea que el trabajo bajo el capitalismo aliena a los trabajadores de su propia humanidad y de los productos de su trabajo, lo cual se manifestaba en la falta de control que tenían estos sobre su trabajo y en la capacidad falta de separar lo que ellos eran y los productos que creaban. Y finalmente, pero no menos importante, es importante recalcar que Marx, junto a Engels, fueron los encargados de plantear el comunismo, como una sociedad sin clases en la que los medios de producción serían propiedad común y la producción se organizaría para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la sociedad. Durkheim explica que un hecho social es toda forma de obrar, pensar, sentir fija o no, capaz de ejercer coacción exterior sobre el individuo. En otras palabras, se refiere a las formas de accionar moldeantes, como estructuras sociales, valores o normas generales de una sociedad que encuentra su origen fuera de la manifestación individual. Su explicación debe ser realizada por otros hechos sociales, pueden ser estudiados empíricamente. Se relaciona directamente con el objeto de estudio de la sociología, ya que traza una diferencia entre los hechos de la biología y la psicología, diferencia entre los hechos sociales materiales, que son las formas externas y tangibles de la vida social, y los hechos inmateriales, que son las normas, valores y creencias y representaciones simbólicas que guían el comportamiento de los individuos en la sociedad. De igual forma, explica que la función social es la contribución positiva o negativa de un cierto hecho social al mantenimiento, cambio de la estructura social, la correspondencia entre el hecho y las necesidades. La finalidad podría ser un sinónimo adecuado para este. El funcionalismo de Malinowski es la teoría en la que se trata de explicar hechos antropológicos por el papel que desempeñan dentro del sistema cultural, su relación con este y con el mundo físico. Plantea que la cultura es similar a un organismo biológico en el que las partes trabajan para mantener la operatividad y persistencia del todo. También pone la idea de que las prácticas sociales solo cumplen una función si conducen a la satisfacción de las necesidades. Merton explica su idea de método funcional exponiendo un marco conceptual para dar claridad teórica y metodológica. Presenta 11 conceptos básicos. Además, plantea la distinción entre dos tipos de funciones, la función manifiesta y la función latente. Esto con la idea de evitar la inadvertida confusión del término. La función manifiesta son las consecuencias evidentes e intencionadas de las acciones, prácticas o instituciones sociales que aportan a la adaptación del sistema. Son buscadas y reconocidas por los participantes. La función latente son las consecuencias de acciones desconocidas que no son no planeadas y buscadas intencionalmente, tampoco son reconocidas por los miembros del sistema social. Popper también nos deja aportes muy interesantes, como por ejemplo el principio de falsabilidad. En este, Popper plantea que una teoría científica debe ser falsable y asimismo refutable mediante el uso de la evidencia empírica, características que contrastan con el positivismo lógico. De Popper también obtenemos el principio de demarcación, caracterizado por ser una forma de diferenciar la ciencia de una pseudociencia, argumentando que las pseudociencias suelen carecer de la capacidad de ser refutadas. Entre muchas otras cosas, Popper también abogó por un enfoque en la ciencia más crítico y autocorrectivo,
puesto que creía que el progreso científico se basaba en plantear hipótesis audaces y refutables mediante la evidencia empírica, lo que conllevaba a la revisión y modificación de las teorías en función a los nuevos datos obtenidos, lo que generaría una especie constante de progreso científico. En las discusiones epistemológicas de Bourdieu, él plantea tres términos. El epistemocentrismo, que es una tendencia teoricista que se centra en imponer la lógica sobre la práctica, al descartar la participación del investigador en la construcción de la teoría del mundo social. Es decir, el investigador se enfrenta a su objeto de conocimiento como si fuera un espectáculo y no desde la lógica práctica de sus actores. Esta tiene una relación directa con el antropocentrismo al plantear al sujeto el centro del sistema de conocimientos. Asimismo, la postura reaccionaria de esta es la sociología reflexiva, ya que pues está proponiendo focalizar la atención a la lógica social, sino a las condiciones sociales que están en el substrato de la conformación del punto de vista propiamente teórico. Los otros conceptos son los de ruptura epistemológica, que es la necesidad que tiene el investigador al estudiar cierto fenómeno social de romper con las opiniones del sentido común, las prenociones, las ideologías, como también a las propias tradiciones intelectuales en las cuales este investigador ha sido socializado. También la vigilancia, que es la supervisión del conocimiento objetivo